Bienvenidos al módulo 3 de la metodología de diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y con incorporación de afectividad. Mi nombre es Felipe Bravo y soy docente en filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá. Este módulo se llama Fundamentos para el análisis estructural de ambientes de aprendizaje. En este módulo veremos cómo los conceptos que hemos estudiado en las sesiones pasadas se articulan entre ellos y sobre todo cómo nos ayudan a analizar un ambiente de aprendizaje para entender sus problemáticas particulares y poder desarrollar soluciones adaptadas. El objetivo es entonces adoptar una perspectiva de diagnóstico, en donde buscamos los problemas de un ambiente de aprendizaje o al menos aquellos aspectos en los que se podría mejorar. En esta perspectiva hay tres elementos que debemos identificar. Primero, el contexto particular que se desea modificar y configurar en vista de la creación de un ambiente de aprendizaje. Segundo, las necesidades o posibilidades de mejora, que son específicas al contexto que deben guiar la estrategia de creación. Y tercero, las herramientas disponibles al momento de diseñar un ambiente de aprendizaje. Para analizar un ambiente de aprendizaje e integrar accesibilidad y afectividad, debemos entender cómo estos tres elementos se relacionan entre ellos. El primer paso por un educador es caracterizar su propio ambiente educativo y comprender qué situaciones o dimensiones de su ambiente desea modificar. Recordemos que un ambiente de aprendizaje es un medio estructurado, complejo y que agrupa potencialmente una variedad de actores y órdenes de magnitud. El primer paso debe ser entonces situarse correctamente en su propio espacio y reunir la mayor cantidad posible de información sobre él. Para esto vamos a introducir una distinción entre el contexto y el escenario. Llamaremos escenario a la dimensión o escala educativa sobre la cual se desea actuar. Y consideramos dos escalas dentro de los escenarios. Llamémoslos micro y meso. Micro, consideramos un escenario como micro, es decir, todo espacio educativo que esté constituido directamente por profesores, alumnos y sus relaciones. Un escenario micro es entonces un aula de clases o un ambiente de aprendizaje virtual o físico en donde la interacción profesor-alumno es central. Vamos a considerar que este es simplemente el nivel del aula. El nivel meso, podemos considerar un escenario meso como todo espacio institucional ocupado por profesores, alumnos y personal universitario en una universidad o una facultad. Se trata entonces de un espacio educativo más amplio que el aula de clases, donde se consideran estructuras de orden mayor, como los programas o las políticas educativas de una institución. Podemos considerar que este es simplemente el nivel de la institución. Debemos entender el escenario como una especie de perspectiva dimensionada, según la unidad en donde queramos actuar, sea el aula de clases o la institución misma. Ahora llamaremos contexto a la especificidad del espacio educativo en cuestión, dónde se encuentra, en qué institución se encuentra, qué facultad, etc. La distinción contexto-escenario es útil porque permite reunir una gran cantidad de información sobre un ambiente de aprendizaje de manera estructurada y además porque permite entender qué aspectos de ese ambiente se pueden potencialmente modificar. Vamos a llamar a todo este proceso la caracterización del ambiente de aprendizaje, es decir, la caracterización por contexto y por escenario de un ambiente de aprendizaje. El proceso de caracterización se debe operar en dos etapas. Primero, se va a hacer una primera caracterización del contexto dentro de categorías simples: localización, institución educativa, facultad, programa o programas. La segunda etapa se va a hacer un perfil del ambiente de aprendizaje según el escenario particular en el cual se desea actuar. En el caso del escenario micro, vamos a preguntarnos si el ambiente o el espacio es un aula de clases, es virtual o presencial, qué número de estudiantes tiene, qué presencia de diversidad cultural, emocional, cognitiva, social demuestra. Hay estudiantes con necesidades de aprendizaje particulares, qué formación tienen los profesores, qué intensidad horaria, qué diseño curricular, etc. En el caso del escenario meso, vamos a enfocarnos en preguntas un poco de mayor dimensión. ¿Qué clase de institución es? ¿Virtual o presencial? ¿Qué presencia de diversidad hay en la institución? ¿Hay estudiantes con necesidades de aprendizaje particulares? ¿Qué políticas educativas existen en términos de pedagogía, accesibilidad, vida estudiantil? ¿Qué formación de profesores en la institución? ¿Qué programas o estructuras institucionales de apoyo estudiantil? Este proceso de caracterización es fundamental en el objetivo de crear un ambiente de aprendizaje afectivo y accesible. La razón de esto es que los problemas educativos son complejos y tienden a tener múltiples raíces o a reunir diversos aspectos. Es entonces esencial entender profundamente un ambiente educativo antes de intentar modificarlo.
En este punto podríamos realizar la primera actividad del curso. Esta consiste en preguntarse cuál es su propio contexto y escenario. Y puede hacer esto usando las tablas Excel que se encuentran en los recursos del módulo 3. Pasemos ahora a la segunda etapa. Después de la caracterización vienen las posibilidades de mejora. Ahora que entendemos y conocemos nuestro espacio educativo gracias al proceso de caracterización, es necesario identificar en dónde existen deficiencias o en qué aspectos se puede mejorar. La idea es entonces retomar la información proveniente de la caracterización del ambiente de aprendizaje para ayudarnos a extraer de esta las problemáticas o retos educativos principales del espacio educativo. Para esto acá se propone dos estrategias diferentes pero no exclusivas. La primera consiste en preguntas clave que permiten identificar problemáticas correspondientes a la afectividad y la accesibilidad en un ambiente educativo. Y la segunda estrategia consiste en analizar el espacio educativo a partir de los aspectos pertinentes de los fenómenos ya estudiados, es decir, bajo rendimiento, deserción, tensión didáctica y contingencias institucionales. Empecemos por la estrategia de preguntas clave. Esta consiste en preguntas a cada una de las cuales se asocian objetivos y acciones particulares para alcanzar esos objetivos. El educador en su propio ambiente debe poder responder a estas preguntas con la información recolectada y según la respuesta identificar un objetivo, es decir, según la respuesta identificar en qué área de su ambiente puede mejorar. Tenemos, por ejemplo, si sacamos una pregunta clave como ¿ha adaptado sus técnicas de enseñanza-aprendizaje a la afectividad? Podemos una acción y un objetivo particular. Por ejemplo, para el objetivo crear compromiso y motivación en los estudiantes tenemos una acción particular que es fijar metas claras y comprensibles y dirigir la enseñanza hacia la resolución de problemas. Para el objetivo agregar valor e interés por el objetivo de estudio tenemos una acción correspondiente que es relacionar el material estudiado con problemas relevantes para los estudiantes en su vida cotidiana o a futuro. De la misma manera, para la misma pregunta clave, para el objetivo contribuir al desempeño de los estudiantes en su diversidad, tenemos una acción particular, variar los medios y las modalidades de enseñanza. Y para el objetivo mejorar el aprendizaje y desarrollar habilidades socioafectivas, tenemos la acción promover la discusión y el aprendizaje colaborativo. Entonces la idea es que a partir de una misma pregunta clave se puede llegar a una acción y a un objetivo hacia la cual esa acción responde. Por ejemplo, ha adaptado sus técnicas de enseñanza-aprendizaje a la afectividad. La acción sería relacionar el material estudiado con problemas relevantes para realizar el objetivo, agregar valor e interés por el objeto de estudio y motivar a los estudiantes. En este punto vamos a realizar de nuevo una actividad relacionada con las preguntas clave y en particular con la accesibilidad. La idea sería escoger una pregunta relativa a la accesibilidad y seguir el proceso de mejora, es decir, responder a la pregunta, según la respuesta, escoger la acción que mejor le ayude a realizar el objetivo y finalmente preguntarse cómo, adaptándose a su propio ambiente de aprendizaje, se realizaría dicha acción. La segunda estrategia de posibilidades de mejora implica analizar el ambiente de aprendizaje no a partir de preguntas, sino a partir de los aspectos asociados a los fenómenos estudiados por Acacia. Cada fenómeno está asociado a una cierta cantidad de aspectos que inciden en ellos, sea de forma negativa o positiva. El proceso corresponde entonces a buscar el aspecto o los aspectos del ambiente de aprendizaje que tienden a explicar la presencia o riesgo de estos fenómenos. Este proceso requiere comprender muy bien los fenómenos y sus aspectos asociados. La idea es enfocar la atención del educador hacia los elementos de su ambiente de aprendizaje que están generando tensiones o incidiendo en la aparición de problemas educativos. Sabemos, por ejemplo, que cada fenómeno está asociado a ciertos aspectos incidentes que son relativos al profesor, al estudiante o al contexto institucional. La idea es entonces que estos aspectos nos guíen en la intervención de nuestro ambiente de aprendizaje. Tomamos el ejemplo del bajo rendimiento. Sabemos que el bajo rendimiento tiene ciertos aspectos incidentes que están divididos entre los aspectos del profesor, del estudiante y de la institución o curriculares. La idea es que podamos analizar cada uno de estos aspectos incidentes para saber qué está ocurriendo en nuestro ambiente de aprendizaje. En el caso del bajo rendimiento, por ejemplo,
Debemos analizar los aspectos incidentes, identificar aquellos que son los mejores candidatos para explicar la presencia del fenómeno de bajo rendimiento en nuestro ambiente de aprendizaje y a partir de esos aspectos dirigir nuestra acción de intervención en el ambiente de aprendizaje. Es decir, una acción dirigida hacia los aspectos incidentes, que puede ser, por ejemplo, el clima emocional del aula, una situación académica previa de los estudiantes, el tamaño de las clases, etc. Estos aspectos son los que van a dirigir nuestra intervención en el ambiente. En esta etapa ya podríamos realizar nuestra actividad relacionada a las posibilidades de mejora y en particular a la análisis por aspectos. La idea es que basándose en la caracterización realizada, identifique un posible fenómeno en su ambiente de aprendizaje, valore los aspectos que están ligados a ese fenómeno, escoja aquellos aspectos que pueden ser explicativos de la presencia del fenómeno y finalmente preguntarse cómo, de nuevo adaptándose a su propio ambiente de aprendizaje, realizaría usted una intervención sobre el aspecto identificado. Resumiendo lo que ya hemos dicho, el proceso primero empieza con la distinción contexto y escenario que nos permite realizar una caracterización de nuestro ambiente de aprendizaje y esta caracterización, la información que nos da, nos permite identificar posibilidades de mejora, aspectos que son explicativos de ciertos problemas educativos. La última etapa correspondería a las herramientas. Las herramientas Acacia buscan realizar y comprender las relaciones pedagógicas y didácticas presentes en un ambiente de aprendizaje, abordar los aspectos críticos que han sido identificados en el proceso de diagnóstico del ambiente de aprendizaje y proveer estrategias para abordar tensiones y problemas educativos. Ahora, estas herramientas hacen parte integrante del módulo 4 y las veremos entonces en el siguiente módulo. Hemos finalizado el recorrido de aprendizaje del módulo 3 y ahora los invito a ingresar a la sección de evaluación de este módulo. La evaluación del módulo se realiza de la manera siguiente. Hay un video que deberán observar y basándose en su conocimiento en la afectividad responder a las preguntas sobre este video. ¿Qué buenos aspectos relativos a la afectividad ponen en evidencia a este video? ¿Cuáles de los elementos señalados son cruciales para la mejora de su propio ambiente? Los invito entonces a realizar la actividad evaluativa.